Bueno, en esta ocasión te voy a hacer lectura de un fragmento, un texto que viene en el libro que se llama Tsunami. Es un conjunto de textos escritos por unas feministas de diferentes áreas, expertas en desarrollo, fotoperiodistas. Y bueno, el que yo te quiero compartir es un texto de Gabriela Jáuregui. Gabriela Jáuregui es autora de libros de cuentos como La memoria de las cosas, así como de libros de ensayos y poesías, manifiestas, de los poemarios Lia Six, Last Beach, y bueno, tiene por ahí textos de índole eh, feminista. Es doctora en literatura comparada por parte de la Universidad del Sur de California y obtuvo la maestría en escritura creativa por parte de la Universidad de California, Riverside, y una maestría en literatura comparada por la misma universidad, pero en Irving. Fíjate, ella tiene un texto que se llama Herramientas desobedientes. Escucha bien, este es un texto que me interesa que lo conozcas porque desde el primer día de este seminario te preguntaba, ¿qué quieres lograr? ¿Cuál es el objetivo y qué vas a hacer con la información que te lleve? Bueno, Jáuregui tiene una respuesta elaborada desde un escrito de unas 4 o 5 cuartillas y el texto hace referencia a eso, a las herramientas que nosotros podemos usar para responder a las necesidades. Entonces, va. Escribir el cuerpo, como se lo planteó Wolf y se propone Sickles, es solo el principio. Tenemos que reescribir el mundo. Úrsula Le Guin. ¿Cómo reescribimos el mundo cuando las herramientas del amo nunca desmontan la casa del amo? Así lo declaró en 1979 la gran poeta Audre Lorde en la primera marcha por la liberación gay y lésbica en Washington. Siempre he concordado con eso. Ni el racismo ni el patriarcado se acaban desde dentro. Jamás he creído que la crítica institucional al interior de las instituciones sea muy efectiva. Por eso no soy parte de la academia. Pero luego me pregunto, ¿cómo empezamos entonces? ¿Desde cuál línea de fuego? ¿En qué zaguán del pensamiento nos posicionamos para salir de la situación actual de muerte? ¿Qué herramientas armamos nosotras? Como mujeres, y más allá del ser o definirnos como mujeres, ¿cuáles son nuestras herramientas para construir un mundo donde estemos a salvo? Donde podemos vivir y no solo sobrevivir. ¿Cómo hablamos desde espacios que no repliquen lo que criticamos, que no se conviertan en cisexistas, clasistas, racistas o idealicen ciertos tipos de cuerpos a expensas de los otros diferentes? ¿Cómo ampliar nuestro pensamiento? ¿Cómo nos volvemos hospitalarias? Hemos inventado herramientas nuevas y propias y también hemos resistido con algunas herramientas transformadas. ¿Quiénes tienen acceso a ellas? ¿A quiénes se las hemos cedido? ¿Y de quiénes las hemos tomado? A veces sí, por la fuerza incluso. ¿De dónde emergen? ¿Cuáles desequilibrios producen y quiénes los padecen? El lenguaje es una de estas herramientas, una de nuestras tecnologías más antiguas, por cierto, que peleamos por transformar constantemente y que readaptamos y reimaginamos a diario. Si prácticamente todo pasa por el lenguaje, entonces, ¿cómo buscamos esa otra forma de contar? Como llamaría John Berger, que no pase por encima de y que no arrolle, que no deje de lado, que no deje fuera. Una tarea difícil y sin embargo necesaria. Una tarea que no busca el consenso, sin duda, sino la heterogeneidad. Partimos pues en y de la heterogeneidad. Nos partimos, hacemos parte, somos parciales en la diferencia. Hablamos y escribimos en esta lengua. Legado del colonialismo, la misma con la que se nos ha tratado de silenciar de tantas formas durante tantos siglos. Y sin embargo, aquí mismo reside la fortaleza, en la palabra compartida, en este tejido que tendemos como red en la que nos entretejemos, nos enredamos y quedamos pues enredadas desde ya. Estamos comprometidas, empiernadas,
empedernidas en seguir. Pregunta Úrsula, la misma del textito del epígrafe citado al inicio. En el texto, la hija de la pescadora. Ella pregunta, ¿es en la playa junto al mar, al aire, donde escriben las mujeres? ¿No lo hacen en un escritorio, en un cuarto destinado a ese propósito? ¿Dónde escribe una mujer? ¿Cómo se ve escribiendo? ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es la de ustedes? De la mujer que escribe. Interrogué a mis amigas. Una mujer escribiendo. ¿Qué es lo que te viene a la mente? Casi todas hacían una pausa antes de responder. Después, en cuanto evocaban la imagen, los ojos se le iluminaban. Hagamos pues una pausa. ¿Qué ven ustedes? Ya antes, y de muchas formas he denunciado. La más concreta siento a través de un proyecto a 8 manos llamado Taller de Mecanografía, Taquimecanografía, perdón. Aquella respuesta obligada, que una mujer escribiendo aún es una mujer tomando dictado. También he tenido que responder, porque la circunstancia no me permite otra cosa, que una mujer escribiendo es una mujer muerta, silenciada, descuartizada, encajuelada. Pero hoy no vine a hablar de esos finales. Hoy vine a imaginar comienzos. Hoy parto a pensar en fisuras, a contradecirme, a hacerme preguntas y escribiendo justamente. Estas son mis herramientas. ¿Cómo las libero de las garras del amo? ¿Cómo hackeamos el lenguaje para que sea neutro? ¿Cómo lo hackeamos para que sea nuestro? ¿Cómo lo readaptamos? ¿Cómo contamos nuestra insubordinación? En la historia del feminismo ya existen varios ejemplos de lo anterior. Desde las más actuales formas transfeministas y queers de utilización de las hormonas, véase la interesantísima experimentación de Paul Preciado narrada en texto yonki, hasta el uso setentero del espéculo como herramienta de autoconocimiento y autocuidado, por mencionar algunos. Pero anteriormente ya existían formas de comunicar, de hacer lo común, que jamás será ni deber ser lo universal. Están los ejemplos, los más contundentes de resistencias en comunidades, donde las mujeres son en su mayoría las encargadas de y las que llevan a bien la defensa del territorio, de búsqueda de desaparecidos, de cuidado de la lengua, poniendo sus cuerpos y sus saberes en la línea. También aquellos métodos de comunicación en resistencia más antiguos. Y aquí pienso en esa mujer que cosía quilts, cobijas con mensajes encriptados en sus diseños para comunicar mensajes en el ferrocarril subterráneo de esclavos, o en las mujeres que todavía hoy en países de Oriente Medio y lejano tejen tapetes con mensajes en los nudos. Pienso en aquellas amas de casa o madres solteras que se unían a las fiestas Tupperware para hacerse de un guardadito o ganarse la vida, pero también y quizás sobre todo para salir y compartir historias de violencia doméstica, de abortos clandestinos, de supervivencia, algo que a menudo sigue pasando bajo los ojos vigilantes del patriarca a través de las ventas por catálogos y las tandas, como se le llama comúnmente acá en México, y en la fila de las tortillas en las comunidades migrantes de Estados Unidos, como hacen en la Latino Health Access en el sur de California, por ejemplo. Y también como ejemplo de respuestas más directamente ligadas a mi pregunta, es ¿cómo escriben las mujeres hoy? La respuesta más mundana y cotidiana, pero que atraviesa clase y raza y frontera, es en su teléfono móvil, en redes sociales y grupos de chats para personas que se identifican como mujeres o de género no binario. Yo pertenezco a varios de esos grupos cuyos nombres no comparto para guardar su privacidad, parte esencial de ser espacios seguros. Evidentemente, es importante señalar que esos espacios que no quiero ni nombrar están en constante fricción con la ideología que está detrás de sus soportes mismos. Esas herramientas creadas por el capitalismo más puro y la ideología de mercado más absoluta. Y por lo mismo no son la mejor plataforma para movilizarnos.
No sé siquiera si llamarlos espacios seguros, pues son espacios vigilados hasta cierto punto, pero sí son espacios de libertad de expresión, espacios de diversidad. Quizá un primer paso, porque sin embargo, están pasando cosas ahí. En todas partes se cuecen habas. Entonces, ¿cómo reutilizamos, o en las palabras de Nadia Cortés, reescribimos esas herramientas pertenecientes al capital? ¿Cómo las desviamos? De entrada, al ser pensados como espacios diversos, divergentes, desviados, estamos allá haciendo políticas de transfemenino. Y en estos espacios, tiempo, como lo observa Raquel Gutiérrez, se produce un lenguaje específico que una y otra vez se empecina por hablar, que insistentemente trata de decir. Y aquí vale la pena reiterar que no estoy hablando de esencialismo alguno. Cada quien somos mujeres de tan diversas formas que en ocasiones no nos reconocemos entre nosotras. Y yo volvería a insistir en aquellos cuyo género va más allá del binario o de las definiciones cisexistas de mujer o de lo femenino en su sentido más cerrado y conservador. Sobre todo, por ejemplo, las definiciones cerradas que ciertos grupos de mujeres han hecho y desde las cuales han definido su feminismo. Esa definición la ampliaron ya muchas otras antes de mí con sus cuerpos. Y esa definición que activo acá, no ampliemos lo universal, es decir, lo neutro, es decir, el hombre como grado cero del ser humano, para incluirnos, sino mejor pensemos en cómo ya se han ampliado nuestras definiciones de género, nuestra enunciación, para ser muchas más. Aquí una nota que rehúsa quedarse al margen, que desde abajo nos interpela y brinca desde el pie de página. Aquí y en el resto de este texto desapropio la palabra mujer para referirme a cualquier persona que se identifique como tal, más allá del cis o el hetero. Es una palabra que emplean personas trans y no binarias porque así se nombran, y siento que muchas de las mismas preguntas y violencias atraviesan nuestras vidas, nuestros cuerpos. Lo mismo cuando se emplea la palabra femenino en el texto. Usémosla como salvoconductos temporales en la espera de que sigamos transformando nuestra lengua para generar un vocabulario más adaptado a nuestras realidades. Todo esto no es en afán falsamente correcto. Me interesa poco la corrección y abogo por la desobediencia y la complejidad. Pero como dice el xenofeminismo, el objetivo de esa proliferación no es el hermoso florecimiento de 100 oposiciones al menú, sino buscar cortar las ramificaciones sociales asociadas a la matriz heterosexual. Buscar. Pero me desvío. Sí, siempre desviada. Me enredo. Vengo acá entonces a hablar de las voces, articular un horizonte de palabras que se tejen en espacios virtuales, no espacios de una modernidad alternativa, sino como dice Margarita Millán, como una alternativa a la modernidad. Espacios hackeados, espacios que se van abriendo bajo los ojos mismos del amo, del capital, del patriarcado, del Estado, y dejándolos ciegos ante lo que allí se arde. Un tejido profuso y difuso en el cual buscamos otras formas de relacionamiento. En los múltiples grupos en los que participo hay mujeres y personas de géneros no binarios, hablando y creando lenguajes específicos para cada espacio. Hay personas escuchándose, respetando su diversidad e incluso acordando con sus desacuerdos desde el más profundo respeto y haciendo uso de uno de los gestos políticos más relevantes, la escucha. Ante la sensación, como decía Raquel Gutiérrez, de vivir en un sistema de sexo y género existente, es como si siempre se nos pidiera que estuviéramos teniendo que hacer traducciones de nuestra lengua materna desde nuestras pautas comprensivas ante la traducción perpetua. Abramos espacios de escucha atenta, de lingua franca, de deslenguadas. Aquí, aunque algunas callan,
nadie es silenciada. Se abre un espacio de anti-autoritario. Una pregunta que me viene a la mente es, ¿cómo, a pesar de la tecnología o a través de ella, cómo mantener los espacios virtuales como espacios subversivos? ¿Cómo hacemos para no caer en las trampas del conservadurismo capitalista ni de la desesperanza opresiva que caracterizan las actividades en la red? ¿Cómo le damos la vuelta al hecho de que por sí estas herramientas no sirven de muletas? Es más, ¿cómo usamos las muletas para madrearnos al patriarcado? ¿Cómo los usamos como fuentes de saber no monopolizado? ¿Cómo nos cuidamos de empezar a ejercer en la distancia de un espacio sin cuerpos? Y por lo mismo también, ¿cómo declaramos ese espacio uno de placer y gozo? ¿Cómo hacemos que al mismo tiempo que las diferencias que podrían recrear justamente dinámicas de marginación o de subalternación, incluso neocolonización, y que no se ven porque no están marcadas por el color de piel, por la forma del cuerpo, sean liberadoras en estos espacios, al mismo tiempo que la ausencia de nuestros cuerpos no borre la diferencia en busca de un anonimato fácil y cómodo? El cuerpo es uno de los sitios que interroga justamente la definición, la difusión y lo etéreo, que no es lo mismo que lo hétero de estos espacios. Me parece que una de las cosas interesantes y políticamente relevantes de mujeres y personas no binarias en este espacio virtual, así es que si justamente nuestros cuerpos han sido repositorios de las violencias machistas, clasistas, racistas, entonces, y me escucho por primera vez argumentando a favor de algo donde hay mediación entre los cuerpos y me sorprendo y contradigo, ya que anteriormente todas mis búsquedas y escritos apuntaban hacia las políticas situadas de cuerpos muy presentes en las fiestas, por ejemplo, estos espacios virtuales donde los cuerpos están envueltos en capas permiten que puedan ser menos esenciales o esencializados. No es que estén desmaterializados, sino que allí se crean estas formas de sentir y hacer el cuerpo. En un espacio con cuerpos envueltos en capas y capas, de pronto se pueden abrir posibilidades de hablar de cosas que no se hablarían, de sentirse en paz, con guardar silencios y no presionadas a participar en formas coercitivas, respetadas en nuestras diferencias y también abrazadas en nuestras experiencias similares. Y acá no hay que olvidar que todo antídoto lleva un poco de veneno dentro, es decir, que la plataforma también determina los comportamientos y hay personas que parecen más correctas y amigables de lo que son en la vida real. Y sin embargo me encuentro abogando por esos espacios. Me contradigo, me enredo nuevamente en la red de la pescadora. Si en lo público las mujeres cargamos con nuestra letra escarlata bien visible, una minifalda demasiado corta o un pantalón demasiado masculino, demasiado labial, o no suficiente maquillaje, demasiado peso, demasiado pigmento en la piel, pelo demasiado corto, largo, crespo, demasiado femenina, demasiado machorra, siempre en falta, siempre intrusa, siempre extraña y siempre extranjera dentro de lo normal, de la norma, le hace norma heteropatriarcal. Nuestro ser juzgada y objetivadas y disciplinadas a través de nuestro cuerpo, entonces quizá hay momentos en los que la ausencia de este cuerpo de carne y hueso, su disfraz detrás de un avatar, puede ser liberadora, libertaria, incluso desobediente y creativa. Y la creación de esos avatares no surge nada más así de la nada, es el reflejo de una práctica incorporada. Sí, pregúntale a una mujer de una comunidad colonizada o en riesgo si no es experta en crear avatares para sobrevivir. He visto de primera mano que en estos espacios los participantes entonces sienten confianza para preguntar o compartir cosas que ni siquiera en una terapia grupal se atreverían. A través de la escritura se comparten heridas tan profundas y escondidas que en otros contextos dan vergüenza. En estos espacios también y de la forma más natural se teje entonces solidaridad. A veces de una, a veces más se agrupan recursos. No materiales, pero a veces sí también los materiales. Se comparten saberes y haceres
y se habla desde la insubordinación más radical, sin miedo a ser señaladas ni castigadas. Sí creo que las herramientas cambian al ser colectivizadas y politizadas. Sí creo que entonces hay formas de agrietar lo que representan la necropolítica de un falocapitalismo empeñado en hacernos desaparecer de las formas más diversas. Pues acá reaparecemos neciamente, viral y pluralmente. Si a la vez que Twitter se volvió un espacio de denuncia en contra de violencias machistas, también se volvió un espacio donde las mujeres y personas queer y trans son violentadas verbalmente de las formas más atroces y preocupantes. Entonces estos grupos en otras redes sociales se abren para verbalizar de formas seguras. Si en los años 70 se abrían grupos clandestinos, por cierto, para hablar y ejercer la soberanía reproductiva, hoy aprovechamos espacios de reproducción tecnológica y virtualidad para seguir cuestionando la falta de espacios seguros en la vida, para seguir organizándonos en torno a derechos a escoger y a nuestras autonomías corporales más allá de los cercos de la institución médico-capitalista, para hablar de las cuestiones de acoso, violación, violencias domésticas varias, sin miedo a ser retraumatizadas o amenazadas, pero también se vuelven espacios para celebrar cumpleaños, festejar logros, compartir direcciones y datos de contactos profesionales, colectivizar historias de crianza, pasar en conjunto momentos de felicidad o desesperación, hacer parte de retos personales y profesionales como mujeres o personas de géneros no binarios, compartir textos, publicaciones, artículos, tweets, ligas a sitios de interés. Todo esto a través de espacio-tiempos que permiten hacerlo de forma segura, pero también y siempre abriendo espacios y momentos para reunirnos en vivo, con la excepción de algunos grupos con gente de geografías muy, muy diversas, donde es más difícil encontrar un punto de reunión a los que para todos los integrantes. En realidad, casi todos los grupos a los que pertenezco buscan también encontrarse de forma encarnada, para que justamente no todo se quede siempre en la virtualidad. Aquí seguimos y aquí estamos. Aquí puede significar muchas cosas, algo distinto y preciso en un momento y también algo muy diferente en otro. Escuchamos nuestras voces y voz no se refiere al sonido de unas cuerdas vocales resonando, sino como dice Rebecca Solnit, sí, esa, la autora del Mansplaining. Se refiere a escuchar nuestras voces como la posibilidad de hablar, de participar, de experimentar y ser experimentadas como una persona libre y con derechos. Es un espacio seguro, mas no de comodidad ni de confort, puesto que este generalmente se construye a expensas de otros. El confort o la comunidad son palabras por demás ligadas a la opresión de unos por parte de otros. Burguesía, hombres que se sienten incomodados, etcétera. Es un espacio que debe cuestionarse y justamente estos conceptos que damos por sentados y siempre buscar abrir ese sentimiento de posibilidad del habla, de enunciar de la forma más transversal imaginable, cuestionar siempre que se busque disciplinar no solo los cuerpos, sino esta otra forma de emitir nuestra voz, abrir la imaginación a nuevas posibilidades, en nuevos medios, quizá más seguros y más radicalmente desobedientes o verdaderamente desobedientes que esas redes sociales y chats Silicon Valleyos, donde, como diría, un mundo nos vigila. Aquí me viene a la mente, como ejemplo verdaderamente subversivo, la red de telefonía celular, red comunitaria de Talea, que montaron en Oaxaca con la comunidad del Villa de Talea de Castro, a 115 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, como respuesta a la falta de servicio y como resistencia radical a las tarifas abusivas y prohibitivas de Movistar y Telcel, que, como bien sabemos, es el cuasi monopolio de uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, puesto en jaque por una comunidad marginadísima. Otro ejemplo importante es la iniciativa de salud de las brujas cyborgs de Jeanette Pong, quienes desarrollaron instrumentos de salud con basura tecnológica para autoaplicarse pruebas de Papa Nicolau, entre otras, entre otras formas de biohacking, y que se inspiran en formas de desapropiación de herramientas en comunidades marginales en la India
para usarlas como forma de conocernos desde nuestras propias habilidades. Estas ya son formas de desviación de la tecnología desde diferentes horizontes que los de las feministas blancas europeas o estadounidenses. Es decir, son ejemplos de cómo pensamos en desarrollamos y colectivizamos saberes y tecnologías. Y aquí me refiero a la definición más amplia de la tecnología, que como dicen las transfeministas y la economista Ángela Corsani, logren una apreciación de la transversalidad de la opresión, la solidaridad con la que la organización emancipatoria y autodirigida de las otras, los otros, lesotres, y tengan la disposición de comprometerse con las conexiones rizomáticas entre resistentes e insubordinación. Siento que buscar formas alternativas de hacer comunidad y comunicar, de hablar, escribir, contar, tejer y deshilar historias o histerias enredadas es un buen principio y es uno factible. También ya enumeré un par de ejemplos más complejos y que me parecen tremendamente inspiradores. Aquí les invito a sumar investigaciones, experimentos, a instigar búsquedas y diálogos con sus propias redes que hablen de este tema. Cuando vemos a una mujer, quien se defina como tal, escribiendo, entonces, ¿qué veremos? ¿Qué escribiría? ¿Qué futuros posibles? ¿Cuáles existencias nuevas? ¿Qué decisiones autónomas y libres cuenta? ¿Qué resistencias describe, reteje, inscribe y vive en el cuerpo y más allá? Para muchas de nosotras, si estos sistemas políticos y materiales parecen difíciles de navegar, es porque los amos han querido obnubilar estos saberes, pero hago hincapié en los ejemplos transversales mencionados más arriba, que derrumban fronteras de clase, raza, género y habilidad para mostrarnos que esa apariencia de dificultad o inaccesibilidad es una construcción falaz. Desapropiemos las herramientas del amo, repensemos nuestro lenguaje, nuestras comunidades autodefinidas, que resuenen nuestras voces hasta que logremos transformar no solo nuestros cuerpos, sino los sistemas políticos dentro de los cuales viven inmersos y disciplinados. Empecemos a hablar del idioma de los pájaros o reapropiémonos las palabras, como dice Silvia Rivera Cuasicanqui. Entonces, que nuestras lenguas sean desobedientes. Pero, ¿por dónde empezamos? Sí, estas formas de comunicarnos son provisionales y desapropiadas, que no es lo mismo que inapropiadas. Tengo la esperanza de que son las piedritas que nos ayudarían a cruzar el arroyo hasta una posible transformación duradera y un mundo donde construimos la emancipación de todas las personas. Saquémosle punta a los lápices, afinemos nuestras habilidades de taquimecanografía, nuestros dedos ágiles, nuestro lenguaje de coding, nuestros utensilios domésticos desdomados, nuestras voces de merolico aulladoras, de cantantes locas, de aves raras, nuestra imaginación rebelde y hagamos utopía, es decir, buen lugar, un lugar mejor aquí mismo y desde ya. Vaya. Bueno, este texto se llama Herramientas desobedientes y ojalá tengan oportunidad de escucharlo antes del encuentro del viernes, porque el viernes te voy a preguntar qué herramientas has usado para desmontar aquello que de una forma u otra te limita. Muchísimas gracias y nos vemos.